Bueno, pues muy buenas tardes a todos, qué bueno que están aquí, sean todos bienvenidos. ¿Qué les parece si entramos directo al mensaje del día de hoy? Pero antes de eso, como ya saben, pues vamos a hacer nuestra declaración de fe. Si gustan ahí desde su lugar, levantar sus Biblias, sus celulares y decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo, nunca, nunca, nunca. Y todos decimos amén. Muy bien, hoy quiero hablarles acerca del descanso, ¿sí? El descanso. O más bien dicho, el título del mensaje del día de hoy es la clave del descanso. La Biblia también lo llama el reposo. Seguramente ustedes han escuchado más este término como reposo. Sí, la clave para entrar en el reposo o en el descanso que Dios espera para cada uno de nosotros o que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Por qué te digo esto? Porque el descanso es fundamental en la vida de las personas. El descanso es algo vital en la vida de las personas. No solamente el descanso físico, sino también el descanso del alma, que es precisamente de ese tipo de descanso del que les quiero hablar en esta tarde. El descanso del alma. Y es fundamental para cada persona, especialmente para la vida de aquel que cree, de aquel que confía en Dios. ¿Por qué? Porque el descanso es una evidencia de que estás creyendo lo correcto. Cuando tú vives en descanso, en reposo, sin preocupaciones, con tranquilidad, aunque haya problemas, porque el descanso no es sinónimo de que no hay problemas, sino que el descanso tiene que ver que tú estás en reposo, que estás en descanso, aunque los problemas existen, aunque los problemas están a tu alrededor. Por eso te digo que el descanso es una evidencia de aquello que tú estás creyendo. El reposo, el descanso, tampoco no tiene mucho que ver con la inactividad, no tiene nada que ver con no hacer nada, sino que tiene todo que ver con la confianza. El descanso no es inactividad, sino es confianza. Y esa confianza te lleva a hacer, te lleva a tomar buenas decisiones, te lleva a actuar, te lleva a dirigirte, a guiarte por la vida de una manera correcta, ¿sí? Así que se manifiesta, o el descanso se manifiesta por medio de nuestra fe. Está relacionado íntimamente con la fe. Por eso es que la clave del descanso es la fe. La clave del descanso es la fe. Es una evidencia, el descanso es una evidencia de lo que estás creyendo. Si tú estás creyendo correctamente, entonces vas a poder vivir en paz, en tranquilidad, en descanso, sin preocupaciones. La Escritura nos habla acerca del reposo, del descanso, desde diferentes puntos de vista o en diferentes áreas. Uno de ellos es en el área espiritual, el otro es en el área del alma y el otro es en el área física. La Biblia dice que en el principio, cuando Dios creó todo, lo hizo en 6 días y en el séptimo día descansó. Eso te habla en un área espiritual. Es un principio espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios no necesita descansar. Pero ahí hay algo, hay una clave, hay algo que Dios quiere que entendamos cuando nos dice que Él descansó. El número 6, de acuerdo con la numerología bíblica, el número 6 representa al hombre, al ser humano, al hombre imperfecto. Y el número 7 representa la perfección, la plenitud, cuando alguien está completo. Entonces, que la Biblia o que Dios nos muestre en su palabra que Él en 6 días hizo
hizo la creación y que al séptimo día descansó, nos habla de esa manera que Dios quiere que tú y yo vivamos, en reposo, en plenitud, ¿sí? Eso es acerca de nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque cuando tú crees y aceptas a Jesús, el espíritu que está en ti es un espíritu completo, es un espíritu perfecto, es un espíritu que no tiene ningún defecto. Por eso es que nos dice que al séptimo día descansó. ¿Por qué? Porque por medio de tu espíritu tú puedes vivir en esa plenitud, en esa confianza, en esa totalidad, ¿sí? Después también tenemos el descanso como un lugar, como algo físico. Los israelitas, cuando salieron de Egipto y anduvieron por el desierto, Dios les dijo que les iba a entregar la tierra prometida, que ese iba a ser su lugar de reposo, que iba a ser su lugar de descanso, que iba a ser un lugar donde ellos iban a disfrutar, donde iban a ser una nación grande, poderosa, un lugar donde fluía leche y miel, ¿sí? Y después Jesús vino a revelarnos la verdadera importancia del reposo. También la Biblia menciona el reposo como un día de la semana. Fue parte de la ley que les dio a los judíos, que les dijo que el día sábado deberían de descansar de todas sus actividades, es decir, físicamente. Deberían de descansar físicamente de todas sus actividades el día sábado. Pero después Jesús viene y nos revela la verdadera importancia, el verdadero enfoque del reposo, ¿sí? Y nos dice que el reposo o el descanso es algo que está en nuestro interior y no es algo que está fuera de nosotros. Que nuestro lugar de reposo está dentro de nosotros y no tanto que sea un lugar físico. Que nuestro lugar de descanso es un ámbito espiritual, está en un ámbito espiritual y no en un ámbito físico, ¿sí? Así que el reposo o el descanso no está afuera de ti, sino que está adentro de ti. El día de reposo o tu reposo, tu descanso consiste más en lo que pasa dentro de ti que lo que pasa fuera de ti. Te digo esto porque muchas personas piensan que para vivir en paz todos los problemas tienen que estar resueltos, que para vivir en descanso, en tranquilidad, entonces debo de tener dinero, entonces me deben de alcanzar para pagar las cuentas, entonces debo de tener un buen trabajo, entonces mis hijos tienen que tener todo lo necesario, entonces debo de tener una buena salud, no tengo que tener problemas para poder vivir en descanso. Y eso es una mentira, ¿sí? Eso no es cierto. El descanso tiene más que ver con lo que pasa dentro de nosotros que lo que pasa fuera de nosotros, porque aún que haya dinero o no, aun que haya enfermedad o no, aun que haya problemas o no, tú y yo podemos descansar, podemos vivir en descanso. Y la clave para eso es la fe, es lo que tú y yo estamos creyendo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Si gustas acompañarme, vamos a leer el capítulo 4 de Hebreos del verso del 1 en adelante. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: por tanto, aunque la promesa de entrar a su reposo sigue vigente, cuidémonos, no sea que alguno de ustedes vaya a quedarse fuera. Nos está diciendo aquí el escritor de los Hebreos que es algo que se puede alcanzar en este momento, ¿sí? Es algo que está vigente, que es una promesa de Dios el que tú y yo podamos vivir en descanso, en reposo. Recuerdas que Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como se las da el mundo, ¿sí? Es decir, es algo que está vigente al día de hoy. Tú y yo podemos vivir
en ese reposo, en ese descanso, a pesar de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Verso 2. Porque a nosotros se nos ha anunciado las buenas noticias, es decir, el evangelio. Lo mismo que a ellos, aquí se está refiriendo a los israelitas que salieron de Egipto y que anduvieron por el desierto. A ellos se los prometió un lugar de reposo, o se les dio esa buena noticia. Entonces, dice, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada. Es decir, que no les sirvió que Dios les dijera que les iba a entregar un lugar de reposo, que iban a ser de bendición, que iban a ser una nación grande y poderosa, que les iba a entregar Canaán, la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel, y que ese sería su lugar de reposo. Dice que no les sirvió de nada esta buena noticia. ¿Por qué? Porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Ahora, para meterte un poco en contexto, Dios le dice a los israelitas todo esto que te acabo de decir. Antes de que ellos vagaran 40 años por el desierto, antes de todo eso, ellos llegaron a la tierra prometida. Salieron de Egipto, llegaron a la tierra prometida, y ahí frente a ellos estaban a las fronteras de Canaán, la tierra prometida, su lugar de descanso, la tierra donde fluye leche y miel. Y cada una de las tribus mandaron espías para que fueran a observar la tierra y todo lo que había ahí. Cuando regresaron, de 12, 10 de ellos dieron llegaron con malas noticias. ¿Sí? Ellos dijeron que sí, la tierra era muy buena, que lo que la tierra daba era de excelente calidad, que daba excelentes frutos, que todo era muy grande, que todo era en abundancia, pero dijeron, pero es una tierra que se devora a sus habitantes. Hay gigantes, nos van a hacer pedazos, nos van a destruir. No podemos conquistar esa tierra. Ahí, en ese momento, el mensaje que ellos habían recibido de parte de Dios, que Dios no les iba a entregar la tierra prometida, sino que ya se las había entregado. Era una promesa que Dios les había hecho. Yo ya se las entregué. Esa es su tierra. Las personas que están ahí están de manera ilegal y ni siquiera han pagado renta. Esa tierra les pertenece. Esas fueron las buenas noticias de parte de Dios. Pero ¿qué pasó con ellos? Que no iba acompañada de fe, sino que más bien fue acompañada de temor. Tuvieron miedo por lo que ahí pasaba, tuvieron miedo por lo que habían. Por lo tanto, todas esas personas, toda esa generación no pudo entrar a la tierra prometida, a su lugar de descanso. ¿Por qué? Porque lo que ellos escucharon, el mensaje que recibieron de parte de Dios, no fue acompañado con fe. ¿Sí? Lo mismo sucede hoy para nosotros. Muchas veces nosotros no podemos descansar, vivimos preocupados, afligidos, afanados, ansiosos, llenos de temor. ¿Por qué? Porque en lugar de acompañar tu vida con fe, en lugar de poner tu fe en Dios, en lo que Él puede hacer por ti, vives pensando en todo lo malo. Solamente estás pensando en las cosas malas, solamente estás creyendo que te va a suceder algo malo. Le haces más caso a tus pensamientos negativos o a las palabras negativas de otras personas que a lo que Dios dice acerca de ti. Y por eso no puedes descansar, por eso no puedes vivir en reposo. Por eso es que te la pasas afligido, preocupado. ¿Sí? Ese es un ejemplo de cómo los israelitas no pudieron entrar a la tierra prometida cuando Dios se los había dado, se los había entregado, porque lo que ellos escucharon no fue acompañado por fe. Es decir, creyeron más en lo que vieron que lo que Dios les había dicho. Así que dice la Escritura, en el verso, continuamos leyendo, en el verso 3, dice, ahora bien, en tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Aquí nos está diciendo
que las personas que pueden entrar en este reposo, en este descanso, en el descanso del alma, ¿a qué me refiero con el descanso del alma? En el alma están tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad. Es decir, descansar de todos esos pensamientos negativos, esos pensamientos destructivos que vienen a nuestra mente, que constantemente nos están afligiendo, que constantemente nos están preocupando, que constantemente nos hace sentir mal. Sí, descansar de esos pensamientos. ¿Cómo vences esos pensamientos? Todo pensamiento negativo se vence con un pensamiento positivo. Nuestra mente no está capacitada para pensar dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? No puedes, haz el intento. Intenta pensar dos cosas al mismo tiempo y te das cuenta que no se puede. Tienes que soltar un pensamiento para poder pensar en otro. Entonces, cuando tú o yo nos la pasamos pensando negativamente, la única manera de revertir eso es poniendo intencionalmente un pensamiento positivo. Quizás tus pensamientos te están diciendo que las cosas no te van a salir bien, que te vas a enfermar, ¿sí? Que no te va a alcanzar para pagar los gastos. Pero entonces tú intencionalmente recuerdas lo que Dios dice acerca de ti, recuerdas las buenas noticias de Dios, lo que Dios te promete. Eres bendecido. Yo supliré todas tus necesidades conforme a mis riquezas y gloria. El bien y la misericordia te perseguirán todos los días de tu vida. Yo soy el Dios que te sano. Yo llevé todas tus enfermedades, yo sufrí todos tus dolores, por mi llaga has sido sanado. ¿Sí? Así que debes de poner ese pensamiento positivo para poder romper con todo pensamiento negativo. Ahí es donde encuentras el descanso en el alma, es decir, el descanso en tu mente. Y si encuentras el descanso en tu mente, entonces también puedes encontrar el descanso en tus emociones que te dicen que tienes miedo, que estás preocupado, que estás ansioso, ¿sí? Entonces, cuando cambias tus pensamientos, también cambias tus emociones, cambias lo que sientes. Como sabes, como crees que te van a pasar cosas buenas, que vas a salir adelante, que nada te va a derrotar, que vas a vencer cualquier enfermedad, que tus necesidades serán suplidas, entonces tus emociones cambian. Entonces estás tranquilo, estás en paz, estás alegre, ¿sí? ¿Por qué? Porque has cambiado tus pensamientos, has creído lo que Dios dice de ti, y como has creído, entonces estás entrando en ese descanso, en el descanso de tu mente, el descanso de tu alma y por lo tanto el descanso de tu voluntad. Muchas veces nuestra voluntad está cansada. ¿En qué sentido? Que está dañada, está quebrantada. No tengo la voluntad para hacer lo que sé que tengo que hacer, lo que sé que es correcto para mí. No tengo la voluntad para tomar decisión, la decisión de cambiar de mi vida, de cambiar mis hábitos, de hacer lo correcto. Mi voluntad está quebrantada. ¿Por qué? Porque no he entrado en el reposo, porque lo que estoy creyendo es incorrecto. Pero cuando crees correctamente, cuando crees lo que Dios dice de ti, entonces encuentras el descanso en tu voluntad, en tus pensamientos, en tus emociones y en tu voluntad. ¿Sí? El descanso para tu alma. Y es ahí cuando te empiezas a sentir seguro, pleno, confiado y puedes tomar buenas decisiones. Puedes tener buenas relaciones, las cosas te empiezan a salir bien, las puertas se te empiezan a abrir. ¿Por qué? Porque encontraste la gracia, has encontrado la gracia de Dios, ¿sí? Así que el reposo de Dios no es el sábado, ¿sí? No es un lugar. Te decía que el descanso no se trata de un día de la semana, ni un lugar, sino que el descanso está dentro de ti. Cuando dejas entrar las palabras de Dios, cuando dejas entrar la palabra de Dios, entonces todo se vuelve descanso dentro de ti. Aunque por fuera estén los problemas, aunque por fuera estén las necesidades, aunque por fuera estén las preocupaciones, tienes paz y seguridad. ¿Por qué? Porque tienes la confianza de que vas a salir adelante. La Biblia nos habla, seguramente tú has escuchado esta historia, es la historia que nos habla cuando Jesús
camina sobre el mar, sobre las aguas. La Biblia dice que los discípulos de Jesús iban en una barca en el mar y que de repente se levantó una fuerte tormenta. Y que entonces Jesús se acercó a ellos caminando sobre el mar. Y dice que cuando Jesús entró a la barca, todo se volvió paz y tranquilidad. ¿Sí? Todo se calmó. El viento dejó de soplar. Las olas dejaron de levantarse. Cuando Jesús pone los pies en la barca de donde iban los discípulos, todo se vuelve paz y tranquilidad. ¿De qué te habla esto? Cuando tú dejas entrar a Jesús, cuando dejas entrar la palabra de Dios, cuando crees lo que Él dice acerca de ti, entonces todo se vuelve paz y tranquilidad, ¿sí? En tu alma. No te estoy diciendo, no te confundas, que se van a acabar los problemas, que ya no vas a tener preocupaciones, que entonces ya todos los problemas que tenías se van a solucionar. No, porque te estaría mintiendo, sino que te estoy diciendo que a pesar de que haya esos problemas, de que sigan estando ahí las necesidades, de que la enfermedad pueda tocar a las puertas de tu cuerpo, aún ahí puedes estar en paz, puedes estar tranquilo, ¿sí? Puedes estar en reposo, puedes descansar. ¿Por qué? Porque el lugar de descanso, porque el reposo no está fuera de ti, sino está dentro de ti. Y tú tienes el control de eso. Las circunstancias no tienen el control, o más bien dicho, no permitas que las circunstancias tomen el control de tu paz, de tu descanso. Amén. Muy bien, entonces, el reposo, te decía, no es la inactividad, es decir, no es no hacer nada, sino que es la confianza, confiar en Dios, confiar en lo que Él dice. Cuando tú le crees a Dios, cuando crees que Él va a suplir tus necesidades, si estás pasando por una enfermedad, cuando crees que Él es el que llevó tus enfermedades, que sufrió tus dolores, cuando quizás alguna situación en tu casa, con tu familia, no está bien, pero tú crees que Dios va a restaurar, que Dios te protege, que Dios cuida de ti, entonces ahí es cuando entras en ese reposo, ¿sí? Cuando entras en esa confianza cuando entras en esa confianza es cuando puedes estar en reposo. La Escritura dice que había una ley para los judíos, para los israelitas. La ley decía que ellos deberían de guardar el sábado para descansar, que deberían de guardar un día para descansar, es decir, para no tener actividad física. Pero después viene Jesús y comienza a sanar, especialmente en un día. De manera deliberada, Jesús elegía ese día de reposo para sanar a las personas. La Escritura decía que en 6 días trabajarán y que el séptimo descansarán. ¿Qué significa esto? ¿O qué representa? Porque esto nos habla de un principio espiritual, ¿sí? De un principio espiritual. Como te decía en un principio, la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra y toda la creación en 6 días y que el séptimo día descansó. Y ahora esta era una ley, un mandamiento para los judíos, que debían de trabajar 6 días y el séptimo día deberían de descansar. Pero viene Jesús y comienza a sanar, dicho de otra manera, comienza a llevar su propósito, a llevar su ministerio, o con otras palabras, comienza a trabajar el día de reposo, comienza a trabajar en sábado. Y todos los religiosos, los judíos, pues no les parece correcto, les empieza a molestar que Jesús empiece a sanar en día de reposo. Pero Jesús nos quería decir, o nos estaba mostrando un principio espiritual, y nos muestra que el descanso no se trata de un día de la semana, sino que el descanso está en Él, que el descanso está en Jesús, el descanso está en confiar en Él. Por eso es que deliberadamente Jesús utilizaba los días de reposo para sanar a los enfermos,
Por eso es que Jesús los días de reposo se movía de un lugar a otro para sanar enfermos, para ayudar a los quebrantados, para ayudar a los necesitados. ¿Por qué? Porque nos estaba diciendo, yo soy su reposo, yo soy su descanso. El descanso no depende de un día de la semana, el descanso no depende de tener inactividad física, el descanso depende de confiar en mí, de que confíes en Dios. Por eso es que la clave del descanso está en la fe, en la confianza. ¿Confiar en qué? ¿Creer en qué? En Jesús, en la palabra de Dios. Amén. Entonces, el reposo de Dios es el descanso del alma, de toda carga y todo trabajo que cansa y deprime al ser humano. Lo voy a repetir otra vez. El reposo de Dios o el descanso de Dios es el descanso del alma, de toda carga y todo trabajo que cansa y deprime al ser humano. Por eso es que Jesús dijo en una ocasión, vengan a mí todos los que estén cansados y afanados, y yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque les estaba diciendo, yo soy su descanso, el que cree en mí, ¿sí? El que escucha mis palabras y el que pone sus confianzas en mis palabras, entonces encontrará ese reposo o ese descanso. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros fuimos creados para trabajar, fuimos creados para esforzarnos, pero no fuimos creados para trabajar afligidos, no fuimos creados para hacer las cosas con preocupación, no fuimos creados para hacer las cosas con depresión, con temor, sino que fuimos creados para hacer las cosas con confianza, con seguridad. Y eso nos habla de que estamos creyendo, de que estamos confiando, de que podemos vivir en descanso aunque tengamos muchas actividades, que podemos vivir en descanso aunque trabajemos muchas horas al día. ¿Por qué? Porque lo haces no preocupado por si vas a sacar para la renta o no, porque lo haces no preocupado si te va a alcanzar, porque lo haces no preocupado si te van a salir las cosas bien o no. Confías en que todo va a estar bien porque tu confianza está puesta en Dios. Confías en que tus necesidades serán suplidas porque sabes que Dios suplirá tus necesidades. Amén. El reposo es estar libre de lucha, preocupación, pensamientos que se preocupan por hacer lo que solo Dios puede hacer. Muchas veces nos salimos de ese reposo, nos salimos de ese descanso y vivimos preocupados, afligidos, ansiosos, temerosos, porque nos preocupamos demasiado en aquellas cosas que solamente Dios puede hacer, que solamente Dios sabe cómo van a suceder. Pero como solamente estamos viendo lo que está pasando en el momento, como no podemos ver más allá, entonces nos preocupamos con una pequeña parte de las cosas que están pasando. Recuerdo que cuando era niño me gustaba ir a ver el desfile, y si tú has ido a ver el desfile, pues te das cuenta que tú te pones en un lugar, te sientas en la banqueta y esperas que todo el desfile pase para poder verlo. Pero solamente puedes ver una parte del desfile, la que está pasando por el lugar donde tú estás. No puedes ver qué viene hasta atrás, ni tampoco puedes ver qué está sucediendo adelante. Solamente puedes ver la parte donde estás sentado. Lo mismo pasa con nosotros, con nuestras vidas. Como no podemos ver lo que está pasando, como no podemos ver lo que va a pasar en el futuro, como no podemos ver esas cosas de las cuales no tenemos la seguridad, entonces vivimos preocupados en el momento, sin saber que más adelante está la solución, sin saber que pronto vendrá la respuesta. Pero Dios sí lo puede ver, Dios sí puede ver el principio y Dios puede ver el final. Es como cuando estás en un embotellamiento, cuando estás en el tráfico
y solamente puedes ver unos pocos metros de los carros que tienes adelante. No sabes qué está pasando allá adelante, no sabes por qué hay tanto tráfico, si fue un accidente, si están arreglando la carretera, si un tráiler se atravesó, que aquí casi no pasa, pero no puedes ver, ¿no? Y, y te enojas y te molestas y qué estará pasando y te preocupas y solamente estás pensando, algunas personas hasta maldicen porque está pasando el tiempo y los carros van demasiado lentos. Ya cuando llegas al lugar del evento, entonces te das cuenta cuál fue la razón por la que había el embotellamiento, pero en el momento no sabes qué está pasando. Pero Dios sí sabe lo que está pasando. Dios sí sabe lo que está pasando en este momento en tu vida y sabe lo que va a pasar en un futuro. Y cuando tú pones tu confianza en Dios, Dios te promete que los planes que Él tiene para ti son buenos, son agradables y son perfectos. Dios te promete que el futuro que Él tiene para ti es brillante. Cuando tú pones tu confianza en Él, entonces Él puede actuar en tu vida. Dios solamente puede actuar a tu favor cuando tú pones tu confianza en Él, cuando crees en Él, cuando pones tu fe en Él. Y el descanso es una evidencia de lo que estás creyendo. Entonces, si en algún momento te has sentido, que sé que te has sentido, si en algún momento te sientes, que sé que te sentirás preocupado, ansioso, con temor, afligido, solamente recuerda esto. Recuerda en cambiar tus pensamientos, recuerda en volver a Dios, recuerda en volver a poner tu fe en Dios, a confiar en su palabra. ¿Para qué? Para que entres en ese reposo nuevamente. Acompáñame por favor ahí mismo, vamos al verso 8, del 8 al 11, dice así: porque si Josué les hubiera dado el reposo, Josué era el líder del pueblo que había salido de Egipto en ese entonces, ¿sí? Josué era quien los estaba dirigiendo hacia la tierra prometida. Por eso les dice aquí, porque si Josué les hubiera dado el reposo, es decir, les hubiera dado ese descanso que Dios les había prometido, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Verso 9, por consiguiente, queda todavía un reposo especial. Por eso te decía que el lugar de reposo no se trata de un lugar, no se trata de un lugar en específico, ni cuando vayas al cielo, ni después de esta vida. No, el reposo es un lugar especial en este momento, que decíamos que estaba dentro de ti, ¿sí? No fuera de ti. Todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Verso 10, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Verso 11, esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Ahora, aquí dice que lo que pasó con los israelitas fue un ejemplo de desobediencia. Y vimos que ellos no pudieron entrar a la tierra prometida porque el mensaje que ellos escucharon no fue acompañado de fe. Entonces te fijas que aquí hay una relación entre fe y desobediencia, o entre falta de fe y desobediencia, entre fe y obediencia. ¿Por qué? Porque para Dios el que tú le creas es obediencia. Cuando tú le crees a Dios, para Él es obediencia. La obediencia no se trata de que si cumples con los 10 mandamientos, que si cumples con una lista de mandamientos que Dios te da. No, la obediencia se trata de confiar en Dios. Cuando tú confías en Él, en su palabra, entonces para Dios eres una persona obediente. Si tú rompes los mandamientos, si tú rompes la ley de Dios, eso no te hace una persona injusta, o eso no te impide entrar
en el reino de Dios. No, sino es tu fe o tu falta de fe. No son tus obras, no son tus acciones, sino es lo que crees. ¿Por qué? Porque Jesús ya cumplió con todas las obras. Jesús ya cumplió con todos los requerimientos. Por eso es que no se trata de ti, de tus acciones, sino se trata de lo que Él hizo. Por eso es que el descanso se trata de confiar en Él, de creer en Él y no de lo que tú haces o dejas, en lo que haces o dejas de hacer. Amén. Así que es importante que podamos vivir en reposo, que podamos vivir en ese descanso que está vigente hasta el día de hoy. Ese lugar, por decirlo de alguna manera, donde Dios quiere que vivamos, en ese ámbito espiritual, en tu interior, que a pesar de los problemas, de las preocupaciones, tú puedas vivir en descanso. ¿Por qué? Porque tu fe y tu confianza está en Él. Dije la escritura, acabamos de leer, que los israelitas no pudieron entrar en ese reposo por cuanto no creyeron, ¿sí? Por cuanto no creyeron. No por lo que hicieron, sino porque no creyeron. Ellos decidieron escuchar lo que habían visto. Decidieron escuchar que esa tierra era una tierra que se comía, que se devoraba a sus adversarios, que ellos se veían como langostas al lado de esos gigantes, que era un ejército poderoso, que los iban a hacer pedazos. Ellos decidieron escuchar eso. Así como muchas veces tú y yo decidimos escuchar los pensamientos negativos, que no vamos a poder, que no vamos a salir adelante, que las cosas no me van a salir bien, que nunca me voy a poder comprar un carro o una casa, que no puedo encontrar un buen trabajo, que no me va a alcanzar para pagar los gastos, que no voy a poder salir de vacaciones, que no voy a sanar, que me voy a enfermar, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces decidimos escuchar ese tipo de cosas en lugar de escuchar lo que Dios dice de nosotros. Acompáñame por favor a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versos del 35 en adelante. Dice así, esta es otra historia de Jesús con sus discípulos. Dice así, ese día en la noche dijo Jesús a sus discípulos, crucemos al otro lado. 36, dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También los acompañaban otras barcas. 37, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaban a hundirse. Aquí es otro momento, no es cuando Jesús camina hacia ellos sobre las aguas. En esta ocasión Jesús iba arriba de la barca con ellos. Así que dice que las olas empezaban a azotar muy fuerte la barca y que comenzaban a hundirse. Verso 38. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? 39. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. En otra versión dice que le dijo al mar, cállate, enmudece. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Verso 40. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Es decir, que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que su reacción, su ansiedad, su miedo, su afán, era porque no estaban creyendo. Jesús estaba con ellos en la barca. Jesús les había dicho, vamos al otro lado, ¿sí? No les había dicho, a lo mejor llegamos al otro lado si llueve, si nos llega una tormenta. No, le dijo, vamos al otro lado, pase lo que pase, vamos al otro lado. Ahí estaba la palabra, vamos al otro lado. Pero los discípulos empezaron a escuchar más el fuerte viento, las olas golpeando la barca, por lo tanto se llenaron de miedo, salieron de ese reposo.
Pero ¿qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. ¿Por qué? Porque Él es el descanso, Él es el reposo. Así que verso 41, ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Esta historia nos muestra la relación que hay entre la fe, Jesús y el reposo, el descanso. Cuando tú crees en Jesús, cuando tú dejas que Jesús esté en ti, cuando tú crees en sus palabras, a eso me refiero cuando digo que Jesús esté en ti, cuando tú dejas que sus palabras entren a tu mente, a tu corazón, entonces todo se vuelve calma, ¿sí? Cuando esos problemas, esos pensamientos, esas preocupaciones quieran entrar en tu mente, tú puedes decirle cállate, enmudece. ¿Cómo los puedes callar? Hablando lo que Jesús dice acerca de ti. ¿Qué dice Jesús? Que Él te ama, que eres muy amado, que eres la niña de sus ojos, que como con un escudo te rodea de su favor, que el bien y la misericordia te perseguirán todos los días de tu vida, que Él suple tus necesidades, que eres el Dios que te sana, que caerán mil a tu derecha, 10,000 a tu izquierda, y que a ti nada te tocará, que ninguna arma forjada contra ti prospera, que toda palabra, que toda lengua que se levante en tu contra, caerá delante de ti, que Él es el Dios que te fortalece, que te sustenta, que aunque pases por lugares oscuros, por lugares de muerte, Él estará contigo, que no tienes nada que temer, que Él es tu pastor, que nada te faltará, que Él te hará descansar, que confíes en Él. Cuando dices y repites esas palabras para ti, cuando los tienes en tu mente, entonces le estás diciendo, cállate, enmudece a todos esos problemas, a todas esas preocupaciones, ¿sí? La gracia de Dios trabaja cuando entras en su reposo. Cuando tú crees lo que Jesús, lo que Dios dice acerca de ti, cuando pones tu fe en sus palabras, entonces su gracia empieza a trabajar a tu favor. Entonces las puertas empiezan a abrir, las cosas te empiezan a salir bien, tu situación empieza a cambiar. Porque cuando tú descansas es cuando Dios trabaja. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Te invito a ponerte de pie ahí donde estás. Si gustas acompañarme un momento cerrando tus ojos, vamos a hacer una oración para terminar, pero ahí donde estás puedes darle gracias a Dios. Espero que este mensaje haya o sea de bendición para ti. Espero que sea un mensaje que te ayude a recordar que tu descanso está en Él. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde, noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres nuestro descanso. Gracias porque el descanso no depende de lo que sucede en nuestro exterior, de lo que no podemos controlar, sino que depende de lo que pasa en nosotros. Gracias por darnos la capacidad, gracias por darnos la confianza de tomar el control de nuestras vidas cuando confiamos en ti. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos des sabiduría, que nos ayudes a entrar en ese reposo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, te invito a tomar tu lugar. Vamos a orar por las ofrendas rápidamente y después quedaremos despedidos. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Gracias por tu presencia, gracias por tu provisión. Damos con alegría un poco de lo mucho que tú nos das, porque sabemos que nuestras vidas están seguras en tus manos, porque eres un Dios que provee y que suple todas nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pues mientras pasan por ahí con los ofrenderos, te recuerdo, el miércoles 6 de la tarde, reunión, domingo 10 de la mañana y 6 de la tarde, el grupo de alabanza y el grupo de jóvenes se reúnen los sábados, tienen su ensayo, su grupo a las 4 y 5 de la tarde, me parece, si no mal recuerdo. Así que, pues creo que esos son los anuncios. No sé si hay algún otro anuncio, pastora. El aniversario.
Y te recuerdo del aniversario para el último sábado, para el último fin de semana de enero, sábado y domingo, estaremos celebrando nuestro aniversario número 19 ya. 19 años de Rema, se ha pasado muy rápido el tiempo. Muy bien, pues ¿qué les parece si mientras terminan de pasar por las ofrendas por ahí, nos vamos poniendo de pie para quedar despedidos? Si gustas acompañarme, decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí, viviendo en reposo. Los que así lo creemos decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.